Hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el Evangelio de Marcos. Entonces, si tienen sus Biblias, los invito a que la abran en Marcos capítulo 13. Finalmente terminamos con Marcos capítulo 12. Digo finalmente porque nos tomó 7 sermones poder cubrir todo ese capítulo. Fue un capítulo largo. Y el capítulo de hoy, el capítulo 13, tiene una peculiaridad respecto al resto del libro de Marcos. Y es que nos habla sobre el final de los tiempos. De hecho, la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional, que es la que utilizamos acá como referencia, introduce este pasaje con el subtítulo Señales del fin del mundo. El estudio de este tipo de textos o de este tipo de cosas es lo que normalmente se conoce como escatología. Escatología literalmente es el estudio de los últimos tiempos. Yo no sé si alguno de los aquí presentes se considera experto en escatología, pero yo reconozco que no lo soy. A menudo los temas de escatología de los últimos tiempos generan como mucha intriga, tienen como una connotación de misterio y muchas veces corremos el riesgo de enfocarnos demasiado en esos aspectos de misterio y perdemos de vista lo que realmente es importante. Así que antes de leer el pasaje de hoy, me parece importante hacer ciertas aclaraciones que nos van a ayudar a sacar lo mejor del texto y no perdernos en detalles minuciosos. Entonces quiero que primero veamos 4 aclaraciones y las vamos a tener ahí en la pantalla. La aclaración número 1 es que Dios nos dio su palabra, pero dentro de ella hay misterios que solo le pertenecen a Él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, Moisés dice lo siguiente: lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. En resumen, hay cosas que Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, ha decidido no revelar y mantenerlas en secreto. Y dice Moisés que lo secreto le pertenece ¿a quién? A Él. Pero lo que no es secreto, lo que Él ha revelado de una manera clara y sencilla, nos pertenece a todos nosotros con un propósito, y es con el propósito de que lo obedezcamos. Entonces, en el estudio de los últimos tiempos van a haber muchas cosas que podríamos meter en esa categoría de cosas misteriosas, de cosas que son secretas, y tenemos que aprender a estar bien con eso. Si no estamos bien con eso, quiere decir que tenemos un desconecte en nuestra teología, porque inconscientemente estaríamos afirmando que el Dios que adoramos es un Dios que aspiramos a conocer exhaustivamente. Y si usted y yo pudiéramos conocer con nuestra mente finita a un Dios infinito, dejaría de ser un Dios digno de adorar. Sería muy semejante a nosotros. Hay cosas que solo el Espíritu de Dios puede comprender. Aclaración número 2. Dios nos da su palabra no para darnos conocimiento en un sentido principal, sino para que lo obedezcamos. El propósito del pasaje de hoy no es que nos convirtamos en expertos en escatología. Primero, no va a pasar. Y segundo, no es la intención. El propósito del texto de hoy es que podamos irnos con claridad de qué es lo que el texto nos está diciendo y que lo pongamos por obra en nuestro día a día. Aclaración número 3. Dios no nos da su palabra para traernos confusión, sino para darnos claridad. Van a haber cosas un poco más claras que otras, y en esas son las que tenemos que enfocarnos. El propósito de Dios cuando leemos su palabra no es que nos quedemos enclochados con aquellas cosas que son normalmente donde todo el mundo se enclocha, sino que es que podamos retener lo que es claro, lo que es sencillo, y que eso alimente y nutra nuestra alma. Lo que siempre va a ser claro es quién es Jesús y qué hizo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios,
Jesús se encarnó en medio nuestro, Jesús murió por nuestros pecados, Jesús resucitó al tercer día, Jesús ascendió al cielo y Jesús va a regresar por su iglesia. El texto de hoy va a ser un alto énfasis en el último aspecto, en que Jesús va a volver por su iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Declaración número 4 es que Dios nos dio su palabra para traer unidad y no división. Yo no sé si ustedes sabían, pero hay libros escritos en su totalidad sobre Marcos capítulo 13. Libros de 400 páginas. Hoy por hoy, en el campo de los eruditos, no han logrado ponerse de acuerdo en cuanto a la interpretación de todos los detalles del capítulo que vamos a leer. Y muchas veces cuando nos topamos con textos así, podríamos caer como en sectarismos, como hacer partidos, como los que creen esto, yo con esos me uno, y los que no creen igual que yo, entonces me voy para otro lado. Y ese no es el propósito del texto. El propósito del texto es, independientemente, tal vez usted tenga una postura diferente a la que yo les voy a presentar, esto no debería llevarnos a generar división o a generar como roncha, sino más bien que nos mantengamos unidos en las verdades esenciales que Dios nos comunica en su palabra. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos claro todas estas cosas? Entonces, dado que las tenemos claro, quiero hacerles una breve descripción del pasaje. ¿Por qué quiero hacerles una breve descripción del pasaje antes de leerlo? Porque creo que les va a pasar lo que me pasó a mí. Que si lo empezamos a leer de corrido, vamos a quedar muy bateados. Yo leí el pasaje y me tuve que dedicar muchas horas a estudiar para poder entender las cosas que no entendía. Entonces yo les quiero adelantar un poquito algunas cosas del pasaje para que cuando lo leamos yo irlos guiando y que no nos vayamos perdiendo tanto como yo me perdí. Entonces, primeras cosas importantes de contexto. Número 1, a este capítulo del Marcos normalmente se le conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. ¿Por qué de esta manera? Porque simplemente Jesús estaba en el Monte de los Olivos a la hora de darlo. Así como Jesús, tenemos el Sermón del Monte al principio del Evangelio de Mateo, al final de su ministerio Jesús emite otro gran sermón, otro gran discurso para comunicar cosas muy importantes. Este sermón es muy importante porque marca una transición en la última semana de Jesús. Llevamos 7 semanas estudiando los diferentes encontronazos que tuvieron las autoridades judías con Cristo mientras éste estaba en el templo. Se acaba eso, encontramos el sermón que vamos a leer el día de hoy e inmediatamente después comienza la pasión de Cristo, la última cena, su arresto, los juicios y de ahí en adelante. Entonces quiere decir que antes de esto estamos en día martes de la última semana de Jesús. Y el día jueves Jesús va a tener la última cena con sus discípulos. Entonces se acercan, está muy cerca del fin. Y Jesús consideró oportuno y relevante que sus discípulos supieran estas cosas antes de que Él muriera. Y eso no solamente aplicaba para los 12, sino que aplica para nosotros. El sermón del Monte de los Olivos es de suma importancia para todos nosotros. Número 2, este pasaje nos habla de los últimos tiempos. Muchas cosas no sabemos sobre los últimos tiempos, pero algo sí sabemos, y es que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. La Biblia es clara con esto. La Biblia enseña que los últimos tiempos es el lapso que existe entre el momento en el que Cristo ascendió a los cielos y el momento en el que Cristo va a descender para llevarnos con Él. Todo ese lapso de tiempo se conoce por los últimos tiempos. Claro, va a haber un final cuando Cristo vuelva. Pero es importante que estemos ubicados porque muchas veces el tema de los últimos tiempos nos roba como la paz por querer estar muy enfocados en el futuro y perdemos de vista que ya estamos en los últimos tiempos y que tiene implicaciones en nuestro tiempo presente. Aspecto número 3 del pasaje del día de hoy es muy complejo. ¿Por qué es muy complejo?
Hay comentaristas, un señor William Lane escribió un comentario como de este grueso. Él afirma que este es el capítulo más complejo de todo el Evangelio de Marcos. Y la razón por la que este capítulo es complejo no es porque lo que diga sea difícil de entender, sino porque hay como un colocho, están entrelazados diferentes eventos en diferentes tiempos. Vamos a leer algunas cosas que ya pasaron y vamos a leer algunas cosas que van a pasar. En el contexto de los judíos del primer siglo, todo lo que estamos leyendo no había pasado, pero hubo algo que ya pasó y que yo se los voy a explicar conforme lo vamos leyendo. Entonces, saber qué versículos hablan de lo que ya pasó y qué versículos hablan de lo que va a pasar, eso es lo que los eruditos no han logrado ponerse de acuerdo. Pero como les dije, yo les voy a presentar nuestra posición. ¿Qué es lo que ya pasó? Lo que ya pasó fue que en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida, fue sitiada por los romanos y el templo fue desconsagrado. ¿Esa palabra está bien? ¿Está bien o no? ¿Sí me explico? O sea, era algo sagrado y ya no era sagrado por las atrocidades que hicieron dentro del templo. Entonces, distinguir qué cosas hacen referencia a la caída de Jerusalén y qué cosas hacen referencia a los últimos tiempos es donde hay diferencia de criterios, pero yo les quiero presentar nuestra posición. Entonces, Marcos 13, arranca en el 1 y termina en el 37. Y para mí esta es la estructura de Marcos 13. Del 1 al 23 nos va a hablar del momento donde Jerusalén iba a caer, que recordemos que en aquel tiempo no había pasado. Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos que iba a pasar. Del 24 al 27, Jesús luego va a pasar al futuro, al final de los tiempos. Luego se va a devolver del 28 al 31 a la caída de Jerusalén. Y luego al final va a volver otra vez al futuro con el final de los tiempos. ¿Por qué Jesús hace esto? No me lo quites, porfa. No porque sea un enredo. Recordemos que Jesús era un maestro. Y muchas veces la Biblia dice que la gente se asombraba de la autoridad con la que enseñaba. Entonces Jesús lo que hace del 1 al 23 es enseñarles sobre el primer evento. Luego del 24 al 27 lo que hace es enseñarles sobre el segundo evento. Y simplemente como todo buen maestro luego dice, les voy a dar una parábola y un ejemplo, unas ilustraciones de cada una de las dos cosas que les acabo de decir. Entonces se devuelve el primero y da una parábola y luego vuelve al segundo y da unas ilustraciones como para que quede amarrado su enseñanza. ¿Está claro? Sí. Entonces ahora sí vamos a ir leyendo Marcos capítulo 13, lo vamos a leer todo y la manera en la que vamos a atacar este capítulo es la siguiente. Yo voy a llegar hoy hasta el 31 y la semana siguiente Rodri va a tomar a partir de ahí y va a completar el estudio de este capítulo. Entonces Marcos capítulo 13, yo lo voy a buscar aquí, dice así. Voy haciendo interrupciones para que vean por qué es que la primera parte habla sobre la caída de Jerusalén, para que ustedes lo entiendan. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Ven que es muy claro. Jesús está hablando sobre que el templo iba a caer. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. De aquí viene el nombre del sermón. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. ¿Ven cómo Jesús lo aclara? No estoy hablando del fin. Estoy hablando de lo que va a pasar con Jerusalén. ¿Por qué no puede ser tampoco el fin? Porque desde ese momento hasta ahorita han habido guerras y guerras y guerras y guerras. Entonces las guerras no pueden ser una señal de que el fin está cerca. ¿Sí me explico?
Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. ¿Por qué? Porque los van a entregar a los tribunales y los van a azotar en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Versículo 13, este es el que amarra todo el capítulo. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Así se llama el sermón de hoy, firmes hasta el final. Ahora bien, versículo 14, cuando vean el horrible sacrilegio, ven que están entre comillas. ¿Qué es el horrible sacrilegio? ¿A qué se está refiriendo Marcos? Se está refiriendo a un momento en la historia donde algo iba a pasar por parte de los romanos en el templo que iba a ser como que lo que era sagrado ya no es nada sagrado. Por eso dice el horrible sacrilegio. En otras versiones dice la abominación detestable. Fue algo atroz. Y lo pone entre comillas porque Marcos quería dar a entender que era un evento en específico. Entonces, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, o sea, eso no tuvo que haber ocurrido, no tuvieron que haber profanado el templo, el que lee, que lo entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. Eso tiene que sí o sí hablar de Jerusalén, porque ¿cómo aplicaría para nosotros en el final del tiempo? Si estamos en San José, ¿a dónde vamos a subir? A Judea. No tiene sentido, ¿verdad? Está hablando de la caída del templo de Jerusalén. Jesús estaba preparando a sus discípulos. Jesús iba a morir y les iba a decir, unos 40 años después, ellos no sabían cuándo iba a llegar, pero Jesús sí sabía, unos 40 años después esto va a pasar. Y cuando pase, yo quiero cuidarlos. Entonces huyan a Judea. Todos los que estén en Judea, huyan a las montañas. Los que están en Judea, huyan a las montañas. El que está en la azotea, y los siguientes versículos simplemente está describiendo como cupo que huya rápido. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Hay de los que están embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no lo ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si Dios el Señor no hubiera acortado, ven que hablan pasado. No habla un término futuro. Si Dios el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Esa es la primera sección. Vamos a saltar ahora sí al futuro. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, ¿de cuál tribulación? De lo que pasó en ese momento. Se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre, a Jesucristo, venir. ¿Ven qué claro es? Que se refiere al final. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los 4 vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Entonces Jesús ya dijo todo lo que tenía que decir en cuanto a explicación. Ahora, como buen maestro, va a empezar a ejemplificar. Y va a ejemplificar primero con lo que iba a pasar primero, la caída de Jerusalén, versículo 28. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, ¿cuáles cosas?
que el templo iba a ser profanado, que tenían que huir. Cuando vean que estas cosas sucedan, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Eso es clave. No podría hacer alusión al final de los tiempos porque toda esa generación se murió. Entonces, ¿cómo Cristo podría estarse refiriendo al final de los tiempos y está prometiendo que esa generación iba a estar viva para cuando eso pasara? Entonces, hace alusión a la caída de Jerusalén. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y otra vez Jesús vuelve a saltar al futuro y nos da ilustraciones sobre el futuro. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. ¿Ven el contraste? Con la caída de Jerusalén dijo, cuando vean estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Pero con el final de los tiempos dice, nadie sabe. Entonces no puede estar hablando de lo mismo. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Está dando ilustraciones. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, versículo muy clave, el último versículo del capítulo, lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. Este último versículo es muy clave porque podríamos haber pensado en algún momento, pero qué montón es de Jerusalén. Y eso pasó miles de años atrás. Entonces, ¿para qué estar hablando de algo que ya pasó y que no nos concierne a nosotros? Bueno, el punto es que en la mente de Jesús esto sí nos concernía a todos nosotros. Y por eso es que al final del capítulo dice, lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Este mensaje tiene una relevancia especial para todos nosotros. Y a pesar de que es cierto de que nosotros no nos encontramos en el primer siglo y que lo que Jesús dijo que iba a pasar ya pasó en aquel entonces, hay ciertas realidades que hoy por hoy siguen siendo parte de nuestro mundo y de nuestra vida a cada día, por lo cual hay aplicaciones y principios para todos nosotros. Después de leer todo el pasaje, les dije que el versículo clave era el versículo 13. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. La aplicación principal del pasaje de hoy es que vamos a sufrir por ser creyentes, pero en medio del sufrimiento Dios nos llama a perseverar y a ser fieles hasta el final. Y Él nos promete que si somos fieles hasta el final, Él nos va a salvar. No son las verdades que normalmente nos gustan escuchar, pero son las verdades que Jesucristo consideró que necesitábamos oír. Me gusta como un pastor llamado Tony Merida resume este capítulo, dice así: la agenda de Marcos no es ayudarnos a predecir todos los detalles relacionados con el fin del mundo. Su propósito es inspirar fidelidad presente. El propósito de este capítulo es inspirar en nosotros fidelidad, inspirar en nosotros lealtad a nuestro Señor, a pesar de que la cosa se ponga color de hormiga. Ayer estaba viendo una película en mi casa con mi esposa, basada en la vida real del equipo de remo de los Estados Unidos que clasificó a las Olimpiadas de Berlín. En el equipo de remo hay 8 campos y el que va de primero es quien pone todo el ritmo y quien pone la fuerza. Y cuando clasificaron a las Olimpiadas de Berlín, que nadie daba ni un colón por ellos porque eran de un lugar pobre, eran los más chamacos de todos, nadie les daba ni un poquito de esperanza. Llegaron a Berlín y el que va adelante se enferma. Al punto que Becky y yo dijimos, como iban a tener que sustituirlo. Y el día de la carrera estaba ahí. Claro, parecía que se iba a descomponer. Y entonces hacían las tomas del hombre remando y yo decía, ay, pero se va a desmayar, se va a desmayar. ¿Qué va a pasar con todo el equipo? Uno estaba metido en la película. Y en los botes de remo, aparte de los 8 que van remando, hay otro que va en el frente que les va gritando y les va hablando. Y a ese que
iba remando de primero, era muy tímido, pero cuando tocaba piano se soltaba. Y entonces en un momento el capitán, el que va hablando, se quita con lo que hablaba para que lo escuchen en medio del lago, se lo quita y le empieza a hablar solo a él. Le dice: vamos, Don, vamos, Don, te necesitamos. Sin ti no podemos, Don. Porque los otros 7 pueden estar remando, que si no van sincronizados con el primero, el bote no avanza como tiene que avanzar. Esa es la clave, que vayan sincronizados con el primero y ponen de primero al capitán, al galleta. Y vamos, Don, vamos, Don. Y yo decía: se va a desmayar, se va a desmayar. Y en eso el capitán le empieza a cantar y a tararear las teclas del piano. Y Don se levanta y arranca. ¡Fua, fua, fua, fua! Y el equipo de Estados Unidos se lleva medalla de oro, con cierre de foto de lo cerca que estuvo. El fin de este texto es inspirarnos a que si estamos como Don, nos sentimos enfermos, estamos a punto de desmayarnos, a veces sentimos que las fuerzas no nos alcanzan, que el mundo en el que vivimos es demasiado duro, que quisiéramos que Cristo volviera hoy en la tarde, porque no podemos aguantar un día más. Salimos de una para meternos en otra y nuestras fuerzas desfallecen. El sermón de hoy es para inspirarnos lealtad y fidelidad a nuestro Señor hasta el final. Y el Señor nos promete que si nos mantenemos firmes hasta el final, Él nos va a salvar. Yo creo que mi promesa favorita de toda la Escritura está en el libro de Romanos, que dice: todo aquel que confía en Él jamás será defraudado. Si usted y yo permanecemos firmes hasta el final, hoy Dios nos promete que no vamos a ser defraudados. Entonces, lo que quiero hacer con el texto de hoy es sacar 3 aspectos donde Dios nos invita a perseverar, a ser fieles y a mostrar nuestra lealtad a Él a pesar de que sea difícil. El primer aspecto es ante las falsas enseñanzas. No sé si lo notaron, que el pasaje hablaba bastante de eso. Hablaba de esto en el versículo 5 y en el versículo 21 y 22. Vamos a volver a leerlos. Marcos 13:5 dice así: tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Y 21 y 22 dice algo muy similar. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún los elegidos. Hoy en día vivimos en una constante guerra fría por la verdad. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese concepto de guerra fría que nos enseñaron en el colegio, en estudios sociales. Se refería al conflicto que existía entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero era una guerra fría porque no era un conflicto armado, simplemente había una tensión política entre ambos bandos. Y yo creo que eso es lo que existe hoy en día en cuanto al tema de la verdad. No hay una guerra armada, no es un conflicto bélico, pero sí existe una tensión constante por la verdad. ¿Qué es verdad? O por traer abajo la verdad. Pablo, en su última carta antes de morir, le escribe a su discípulo Timoteo y lo advierte de la siguiente manera. 2 Timoteo 4:3 dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Esos tiempos ya los estamos viviendo. Por eso es que digo que era importante entender que ya estamos en los últimos tiempos. Eso ya está ocurriendo. Un tiempo donde el mundo no quiere tolerar la verdad de Cristo, la verdad de las Escrituras. Pero ante esa realidad es que tenemos que permanecer firmes y ser fieles hasta el final. Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Si la iglesia no defiende y no pone en alto la verdad de Cristo, nadie más lo va a hacer. Dios nos ha encomendado eso, defender la verdad y ser celosos de la verdad. Por más que hayan personas que nos quieran engañar. ¿De qué manera se ve hoy en día esta forma en que nos quieren engañar?
Bueno, lo primero es que vivimos en una cultura donde se celebra lo malo, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se llama malo. Ejemplos sobran. Letras de música que escuchamos con ritmos pegajosos que nos gustan, pero cuando ponemos atención a sus letras nos damos cuenta que estamos cantando cosas que no adornan el evangelio y que van en contra de lo que le agrada al Señor. Escenas de series, de películas, cosas que usted y yo posiblemente hemos visto en nuestras casas, en nuestros teles, que de alguna manera están diseñadas para atraernos, para que cuando acabe el capítulo queramos poner el otro de inmediato, pero no nos estamos dando cuenta o no estamos pensando con claridad de que por nuestros ojos, que es la ventana de nuestra alma, están entrando cosas que contaminan nuestro corazón y que no honran a Jesucristo. Ahí no estamos pensando que hay una batalla por la verdad, pero ahí es donde se está librando. Hoy por hoy existen desfiles que con el eslogan de defender derechos de cosas que Dios claramente no aprueba y se desagrada. Vivimos en una cultura que celebra lo malo. Segundo, vivimos en una cultura que afirma que la verdad es relativa o subjetiva. No lo dicen así, nadie lo va a decir así. Pero esa es la tesis del posmodernismo. Cada uno puede definir su verdad según su propia conveniencia. Y nosotros sabemos que la verdad no es relativa, la verdad no es subjetiva. La verdad es una sola, es la verdad de las Escrituras. Cristo Jesús es la verdad. Y Él nos invita a permanecer firmes en esa verdad. Tercero, vivimos en una cultura que promueve un individualismo excesivo, donde el éxito está en ser lo más independiente posible, al punto de que mientras menos necesite de alguien externo a mí, más exitoso soy. Ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que nuestros jóvenes están viviendo. Y alguien podría decir, pero ¿qué de mentira tiene eso? ¿O qué engañoso? Es totalmente opuesto al Evangelio. El Evangelio nos dice todo lo contrario, más bien como sean pobres en espíritu y reconozcan que ustedes no pueden solos, que necesitan un Salvador, alguien que los rescate, que usted no tiene lo necesario para salvarse a usted mismo, que usted no tiene lo necesario para estar en buenos términos con Dios y ser reconciliado con Él. ¿Cómo creen que esas verdades coexisten con las verdades de la cultura de vamos, usted puede, vamos, usted es capaz, mientras más lejos llegue solito, más exitoso es? Hace un cortocircuito, pero están tan infiltradas en nuestro diario vivir que muchas veces ni siquiera somos capaces de verlas a la luz y ya están impregnadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cuarto, hay demasiadas artimañas que tal vez ni siquiera podríamos tener el tiempo para enlistar, que se presentan como cosas buenas, pero en realidad no son cosas buenas. Pablo en 2 Corintios nos recuerda que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y yo me pregunto, ¿será que muchas veces yo he estado enfrente de Satanás, coqueteando con él, pensando que era un ángel de luz cuando en realidad no lo es? Es que a veces se presenta como un ángel de luz. Ángel es, pero de luz no. Qué triste sería darnos cuenta que a veces hemos tomado pasos y hemos incluso llegado a estar comprometidos con ciertas cosas que si las si les quitáramos la sábana, nos diéramos cuenta que ahí estaba el enemigo detrás. Les voy a dar un ejemplo. Ayer lo dije como que si fuera algo que yo estaba criticando, hoy me quiero corregir. Solo es un ejemplo, porque la verdad es que no lo he estudiado lo suficiente como para meter una postura. Pero ahora que soy papá, hay hoy en día toda una corriente de crianza respetuosa o crianza positiva, que en los tiempos de mis papás eso no existía, ni en los suyos seguramente. Y estaba de moda crianza respetuosa, crianza positiva, crianza respetuosa, crianza respetuosa. Lo primero que tenemos que hacer como creyentes es decir, ok, ¿qué es crianza respetuosa? ¿Qué es crianza positiva? ¿Qué dice la Biblia al respecto?
Porque podrán haber influencers, podrán haber psicopedagogos, podrán haber expertos en el tema, pero tenemos que ir a la Escritura con respecto a la crianza positiva y al resto de cosas. Porque si no nos damos cuenta, nos meten gato por liebre. Y cuando nos damos cuenta, empezamos a poco ir dejando botados los principios bíblicos. Todo esto nos hace ver que hoy por hoy no vivimos en un terreno neutral. Todos los días usted y yo nos levantamos en un campo de guerra, en un campo minado. ¿En serio? ¿Pero por qué nos dice esto? ¿Para asustarnos? No. Como dice el dicho, en guerra avisada no muere soldado. Pero muchas veces andamos por el campo como si no nos hubieran avisado. Y la Biblia nos avisa claramente que vivimos en un campo minado. Por eso es que encontramos pasajes como: tengan cuidado, su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pónganse toda la armadura de Dios. Tenemos que ser fieles y perseverar y mantenernos leales hasta el final en la verdad. Porque vivimos en un mundo que nos quiere engañar. Aspecto número 2. Tenemos que perseverar hasta el final ante las dificultades de este mundo caído. Quiero que volvamos a leer el versículo 7 y el 8. Dice así: cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores, dice Jesús. Esta es una realidad que no podemos ignorar. Y por más que usted y yo tratemos de terapiarnos, no podemos cambiarla. Vivimos en un mundo caído. ¿Por qué es que decimos que vivimos en un mundo caído? Bueno, porque después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios en Génesis 3, la tierra cayó bajo maldición. Y a eso nos referimos con que vivimos en un mundo caído. Vivimos en una tierra que está bajo la maldición del pecado. Y la mayor muestra de esa maldición es la muerte. Cada vez que usted y yo enterramos a nuestros seres queridos, es por la maldición del pecado que entró a este mundo. Y las cosas que leemos, terremotos, guerras, hambre, todas esas cosas son producto del mundo caído en el que vivimos. Y dice Jesús a sus discípulos: esto será apenas los comienzos de los dolores. En otras partes de las Escrituras encontramos la misma frase, pero habla de dolores de parto. Quiero que leamos Romanos 8, 22 al 23. Pablo retoma esta idea de los dolores de parto. Dice así: sabemos que toda la creación, toda la tierra, todo el mundo todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Esa palabra es muy fuerte, gime. Es un clamor interno. Y dice gime a una. O sea, toda la creación se une en un gemir. Y su gemir es como si tuviera dolores de parto. Dolores que son demasiado fuertes. Y no solo ella, dice Pablo, no solo la creación, sino también nosotros los creyentes, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Esa es la realidad en la que nos encontramos. La creación está gimiendo constantemente. Y nosotros, aunque a veces no nos damos cuenta, estamos gimiendo en nuestro interior para que llegue el día en que Cristo Jesús vuelva por nosotros. Por eso es que a veces no nos sentimos cómodos en el mundo en el que vivimos. Por eso es que nos sentimos a veces como si fuéramos un pez fuera del agua, como si nos pusiéramos una camisa que no nos queda y tenemos como que estar acomodándola para ver si con costos podemos seguir caminando. Ese es el mundo en el que vivimos. Lo irónico es que muchas veces los creyentes queremos encontrar en esta tierra el paraíso que únicamente vamos a encontrar cuando Cristo regrese por nosotros. Y yo me pregunto, toda esta realidad de que vivo en un mundo caído,
donde la maldición del pecado está presente, donde van a haber terremotos, donde van a haber guerras, donde van a haber hambrunas, donde yo estoy gimiendo por dentro para esperar el momento en el que pueda ver a mi Señor cara a cara. ¿Será esa la cosmovisión con la que yo me levanto todos los días de mi vida? ¿Concuerda con mi visión del mundo? Y si ustedes son como yo, posiblemente no. Y por eso es que yo creo que muchas veces vivimos como frustrados, como teniendo expectativas muy altas. No quiero decir que nos volvamos en las personas más pesimistas y negativas del mundo, pero sí creo que muchas veces nos llevamos más golpes de la cuenta porque pensamos que vivimos en un mundo que no está caído. Yo nunca voy a estar feliz porque nadie le dé cáncer, porque alguien le dé cáncer, nunca. Pero a veces cuando alguien le da cáncer es como, nos sorprendemos como si nunca iba a pasar. ¿Sí me explico? Dolores de parto fuertes. Pero así como los dolores de parto son fuertes y van aumentando, sus contracciones van doliendo más, llega un momento donde el dolor se acaba. Por eso es que Pablo en ese mismo capítulo Romanos 8 dice, en nada se comparan los sufrimientos presentes con la gloria que se nos va a revelar. Y Cristo nos da estas palabras hoy para en medio del mundo caído en el que vivimos, cobrar ánimo y permanecer firmes y ser fieles hasta el final. Yo muchas veces me he encontrado cansado del mundo caído en el que vivo. Y estoy seguro que usted también. Pero no, tenemos dos opciones, o tirar la toalla o mantenernos firmes. Pero si nos mantenemos firmes, el Señor nos va a salvar. ¿Cómo atravesar este mundo caído tan doloroso? Primero, recordando que Dios es soberano. Dios es soberano sobre nuestras dificultades, sobre nuestras pruebas. Aquellos que sufren de ansiedad, que a veces tienen ataques de pánico, que sufren de miedo, que tienen una nube negra en su cabeza, Dios es soberano sobre eso. Aquellos que han estado desempleados por meses, que han hecho no sé cuántos procesos de entrevista y ninguno termina en un éxito, Dios es soberano sobre eso. Aquellos que están viendo cómo su cuenta de banco se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando y abren las puertas de la alacena y cada vez quedan menos suministros, Dios es soberano sobre eso. Aquellos que la están pulseando en su matrimonio, hace rato están tratando de sacarlo adelante, hay algo que no permite que hagan clic, discusiones, pleitos, rencor, amargura, cosas que no se han perdonado. Dios está ahí. Dios está ahí. Nada de lo que sucede en este mundo toma a nuestro Dios por sorpresa. Nada lo agarra desprevenido. No es como que Dios estaba riendo aquí un desastre y le metieron un gol por allá. No. Él está en control absoluto de todas las cosas, aún de nuestro dolor. Segundo, tenemos que atravesar este mundo doloroso confiando en que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Todas las cosas. Si usted no se ha leído este libro, lo invito a que lo compre. No lo tenemos en la librería, pero lo podemos traer o lo puede buscar digital. Un escritor llamado Jerry Bridges escribió un libro que se llama Confiando en Dios aunque la vida duela. Y es un libro que estira nuestra perspectiva de este mundo y nos ayuda a confiar en el Señor, de que Él está ahí con nosotros y de que Él dispone todas las cosas para nuestro bien. Si tenemos a un familiar en cama, si tenemos a un familiar en el hospital, Dios está al lado de esa cama. Y está utilizando eso para el bien nuestro. Dios es soberano. Él dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Y tercero, atravesamos este mundo caído teniendo compasión de los que sufren. John Piper, un pastor, dice que hay tres tipos de personas. Y no es bonito lo que voy a decir, no es como que chiva. Los que están en la prueba, los que están saliendo de la prueba y los que están a punto de entrar en la prueba.
Eso nos describe a todos nosotros. Yo sé que no estoy dándole mucho aliento a nadie, pero es la realidad. Y Dios nos invita a tener compasión de aquellos que están en la prueba. Tal vez a veces decimos, pero es que yo voy saliendo de la prueba, yo no quiero estar ni un poquito cerca de la prueba como por 2 años, que lo consuela alguien más. No, Dios nos invita a tener compasión de los que sufren. En los últimos meses o años en nuestra congregación hemos tenido muchos miembros enfermos. Y es difícil estar ahí. Es difícil estar en medio del dolor, visitándolos, animándolos, haciendo chats para compartir peticiones de oración, para echarles porras. Pero Dios nos invita a eso. Eso no es trabajo del staff, eso no es trabajo de los pastores, eso es trabajo de la iglesia. Somos un cuerpo y el cuerpo se ayuda uno con otro. Entonces Dios nos invita a estar firmes ante los engaños del mundo en el que vivimos. Nos invita a estar firmes hasta el final en medio de las dificultades que vivimos y nos invita a estar firmes en medio de las persecuciones que vamos a enfrentar. Versículo 9 al 12 nos habla de las persecuciones, dice así: pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. De este lado del mundo, posiblemente todo esto nos suena muy lejano. Quizás la persecución que usted y yo enfrentemos como cristianos no nos lleve a la muerte. Pero lo que sí es fijo es que vamos a enfrentar persecución. La persecución que los cristianos en el primer siglo estaban enfrentando no era jugando. El texto termina diciendo que hermano entregaba a hermano y que los hijos daban a muerte a sus padres. ¿Por qué? Porque la persecución que tenían contra los creyentes era tan fuerte que a veces algunos preferían negar su fe y cantaban a otro hermano creyente con tal de preservar su vida, pero se estaban llevando a otro hermano. Quizás aquí no va a ser así, pero vamos a sufrir. Pablo le escribe a Timoteo en su última carta, capítulo 3, versículo 12. Asimismo serán perseguidos todos, no hay excepción, los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Qué es llevar una vida piadosa? Una vida donde usted busca honrarlo, donde usted busca amarlo, donde usted busca agradarle. Si usted quiere llevar una vida de esa manera, dice el texto, que vamos a recibir persecución. Filipenses 1:29 dice Pablo, y este me gusta porque lo ponen como en positivo, porque a ustedes se les ha concedido como si fuera un regalo, y es un regalo, no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Dios nos ha dado el regalo de sufrir por Él. Todos vamos a sufrir por algo en esta vida. Y cuando sufrimos por algo que es lo suficientemente valioso, nos sentimos afortunados. Los textos sobre la persecución y el sufrimiento que vendrá a conseguir a Cristo sobran en la Escritura. Pero lo que tenemos que preguntarnos es sobre la genuinidad de nuestra fe. Si usted y yo sufrimos por causa de Cristo. Parece que la Escritura lo que nos quiere decir es que sería un toque extraño si usted y yo vivimos todos nuestros días y nuestra fe nunca nos pasa factura. Sería vivir como un cristianismo encubierto, al estilo James Bond. El texto habla de ser azotados, arrestados, sometidos a juicio, traicionados e incluso morir. Todo eso lo vieron los apóstoles. Si usted lee el libro de Hechos, eso es lo que va a leer. Esteban apedreado a los pies de Pablo,
Jacobo, el líder de la iglesia de Jerusalén, lo decapitan. Pablo arrestado, constantemente azotado, constantemente llevado a juicio ante Agripa, ante Festo, un montón siempre de juicio sobre él. Eso fue lo que le esperó a ellos. Y a nosotros 2000 años después nos toca nuestra parte. ¿Cómo vamos a sufrir nosotros? Y posiblemente siendo tildados de fanáticos, de intransigentes, de retrógrados. Cuando el mundo dice lo que quiere decir, tiene la libertad de decirlo. Pero cuando los cristianos queremos decir lo que la Biblia dice, somos unos retrógrados, y somos unos intolerantes, y somos unos intransigentes, y somos tildados de fanáticos. Nos van a rechazar, se van a burlar de nosotros, van a haber relaciones que vamos a perder, y posiblemente beneficios también. Yo me acuerdo cuando yo renuncié a mi antiguo trabajo, ya hace 8 años que trabajo aquí tiempo completo, y le pedí un one-on-one, una cita a mi jefe. Él era el gerente del área, y cuando yo empecé la conversación, él ya sabía por dónde iba. Me dijo, no puede ser, no me diga lo que me va a decir. Y yo le dije, sí, jefe, es que me voy a ir. ¿Pero por qué te vas a ir? ¿Qué podemos hacer para...? ¿Es plata? No, jefe, no es eso. Es que yo me quiero dedicar a las cosas de Dios. Y él me dijo, sí, no tengo nada que decir. Sí, no tengo nada que decir. No le puedo ofrecer nada para contrarrestarle eso. Y yo tenía una muy buena relación con él, fue muy bonito, fue muy ameno. Creo que no sé si se puso como un poco sentimental él. Y ya, di mi mes de preaviso. En ese mes de preaviso, un día me convocaron a la sala de oficinas del jefe de mi jefe. Yo le reportaba al gerente, entonces me llevaron a donde el director del departamento. Y cuando uno iba a ese lado, era como uno iba asustado. Uno le llamaba el Olimpo, porque solo estaban los directores ahí. Y entonces le dije a mi compañero, me llamaron al Olimpo. Y qué miedo, ¿verdad? Entonces ya fui, entré a la oficina y me dijo, siéntese, y yo me siento. ¿Se va a ir, verdad? Y yo, sí, me voy a ir. ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. ¿No hay nada que pueda hacer? No hay nada. Bueno, y no, que le vaya muy bien, éxito en sus cosas. Y ya me levanto de la silla, eso que uno está levantando ya para irse, y voy haciendo así, y me dice, Sergio, y yo, sí. Y me dice, cuando se canse de orar me avisa. ¿Verdad? Como puñalada en la espalda cuando me estoy yendo. Y póngase en mis pies, un joven yo trabajo en 2016, tenía 25 años. Estaré tomando la decisión correcta, estoy dejando un salario por otro salario, es mi futuro. Cuando se canse, sí, pura vida, jefe, Dios lo bendiga. Posiblemente cosas así son las que nos van a pasar en el mundo en el que vivimos. Pero lo lindo es que el texto también nos enseña que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Dios nunca, dígame bien, nunca permite de gratis que usted sufra por causa de Jesús. Si usted está sufriendo por su fe, Él no lo está permitiendo de gratis. Él tiene un propósito. Y su propósito es que otros puedan ver lo valioso que para usted es Cristo. Eso fue lo que pasó con la iglesia en Hechos. Los perseguían, ¿qué hacían? Se movilizaban a otros lugares y seguían predicando a Cristo. Si a mí en este momento me dicen, Sergio, niega esa prisa o si no le mato a su esposa y a su hija. Yo solamente no lo niego, sino que me hago manudo. Porque a pesar de que vamos a prisa, no tiene un lugar tan especial en mi corazón. Pero si a mí me dicen, Sergio, niega a Cristo, yo voy a decir como, pero es que es mi Señor. No lo puedo negar. No estoy diciendo que soy galleta, ¿verdad? Posiblemente ahí se me van a caer a hacer así las canillas. Cuando usted y yo nos mantenemos firmes en medio del sufrimiento, le estamos predicando a un mundo a gritos que tenemos un tesoro más grande que el que ellos ni siquiera se pueden imaginar. El jueves fue a cenar a mi casa Álvaro Williams,
Muchos de ustedes lo conocen, él fue pastor aquí en esta iglesia, y Álvaro es de mis mejores amigos. Desde que no trabaja aquí no nos vemos tan seguido, entonces cada vez que lo veo para mí es como un oasis, me refresca, y le doy gracias a Dios por su vida, por los 20 años que tenemos de caminar juntos en la fe. Y Álvaro es un hombre que ama a Dios, pero de una manera muy linda. Se le sale por los poros y entonces me habla sus historias de lo que hizo allá en Nepal y de lo que está haciendo con el pastor Fernando y cómo Dios lo está llevando. Y estamos hablando, ¿verdad?, de que Cristo es nuestro tesoro. Y entonces ya mi esposa sube porque ya era muy tarde y nosotros seguíamos hablando y hablando. Y en un momento me dijo: Macho, es que yo no sé si vos sabías, pero en los primeros siglos, cuando habían pestes, hacían llamados para evacuar, para que la gente se salvara, porque si se quedaban en las ciudades morían. ¿Y sabe qué era lo más curioso de todo? Los cristianos se quedaban, no evacuaban, para quedarse auxiliando a los que iban a morir, para quedarse auxiliando a los que estaban padeciendo, a los que estaban enfermos. Y yo digo, precisamente es eso. Es mostrarle a un mundo que ha hecho de lo que ofrece el mundo su tesoro, y nosotros decirle: si me quitaran el mundo, lo tengo todo, tengo al Señor. Por eso que cantábamos ahora, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Y yo me pregunto, ¿será eso real en mi día a día? Porque cantarlo aquí en la iglesia, cuando estamos todos juntos, con todas las voces y las guitarras, es precioso. Es como si nos estuvieran llevando al cielo. Pero en el día a día, tenemos que pedirle al Señor firmeza y lealtad y fuerza para perseverar. Y Él nos promete que el Espíritu Santo estará ahí con nosotros. No se preocupen por lo que van a tener que decir. Yo les pondré las palabras en su boca. Estoy seguro que en algún momento nos va a tocar sufrir por Cristo. ¿Y saben por qué estoy seguro que el Señor lo va a permitir? Porque hasta que uno sufre por algo, uno se da cuenta de que ese algo era tan importante para uno. Si uno empieza a hacer ejercicio y a medio camino lo ha tirado porque está muy difícil, uno dice: no, es que sufrir de gratis, no, ¿para qué? ¿Para qué me va a joder la vida subiendo a la montaña con las uñas moradas y casi me desmayo? Y no, la verdad es que no es para tanto. Pero si alguien dándole, es que la carrera tal vez es muy importante para esa persona. Dios nos va a llevar a sufrir por Él, porque en el sufrimiento nos va a dar a nosotros mismos conciencia, nos va a decir: Irene, así de tanto ama usted al Señor. Entonces, Dios nos llama a perseverar en 3 áreas: ante las falsas enseñanzas, ante las dificultades de vivir en un mundo caído y ante las persecuciones que vamos a sufrir por seguir a Cristo. Pero así como nos habla de eso, termina dándonos 3 cositas muy lindas que nos dan ánimo y energía y combustible. Quiero que volvamos a leer del 26 al 31. Dice así: verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los 4 vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Número 1, Jesús nos promete que va a regresar, y va a regresar con poder y gloria. No podremos saber muchas cosas, pero está segura: Jesús va a regresar. Me gusta como un pastor llamado Alistair Beck lo expresó: las cosas principales son las simples y las cosas simples son las principales. Sobre los últimos tiempos no sabemos muchas cosas, pero algo sí sabemos, y esto es lo simple y es lo principal: Jesús va a regresar, y va a regresar con poder y gloria. En medio del mundo caído en el que vivimos, en medio de las falsas enseñanzas, en medio de la persecución, Jesús va a volver. Jesús va a volver. Jesús va a volver.
Dice la Escritura, no interpreten su tardanza como que si Él se hubiera atrasado, sino que simplemente está en paciencia, dando espacio para que muchos se arrepientan. Jesús va a volver. Y Jesús va a volver, dice el versículo 27, para reunir a los elegidos. Si hemos experimentado la salvación es porque el Señor nos ha elegido. Y si el Señor nos ha elegido, podemos estar seguros que perseveraremos hasta el final. Si usted puso su fe en Cristo, no es porque usted es muy galleta, es porque el Señor lo eligió a usted desde los confines, desde los principios del mundo. Se podrá alejar, podrán haber valles de sombra, pero el Señor lo va a llevar de vuelta al redil. Pero yo conozco gente que nunca volvió al redil, dice que seguramente nunca fue. Solo el Señor sabe eso, pero seguramente nunca fue. Dice el texto, dice la Escritura, que al final de los tiempos Jesús va a separar las cabras de las ovejas. Y va a decir, usted pase por aquí, usted es oveja, usted pase por aquí, usted es cabrita. Pero caminaba como oveja, y olía a oveja, y sonaba a oveja. Pero el Señor sabe quiénes son las cabras. Pero a sus ovejas, Él las va a perseverar hasta el final. Esto a mí me llena de ánimo, me llena de seguridad, de saber que no está en cuánto yo empuje, en cuán fuerte yo sea. Si usted y yo vamos a perseverar hasta el final de una manera firmes, no es por lo cargas que seamos, sino porque Él ha prometido sostenernos. Y lo último es que Jesús dice que sus palabras jamás pasarán. Dice, el cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que acabamos de leer es cierto. Va a haber dificultad, van a haber engaños, va a haber persecución. Pero así como eso es cierto, es igual de cierto que Él va a volver, que nos va a reunir y que lo que Él promete es verdad y no cambia.